Buenas tardes. Por favor, me confirman si se escucha correctamente. Buenas tardes, sí se escucha, doctor. Sí, muchas gracias. Ok, muy buenas tardes. Soy el doctor Tobar, endocrinólogo del Hospital Hipólito Unanue. Vamos a iniciar la clase teórica programada para el día de hoy, cuyo tema se titula Complicaciones tardías o crónicas de la diabetes. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos porque es un tema en realidad bastante largo y deberían tocarse estas complicaciones por separado. La currícula no nos permite hacer ello, así que trataremos de hacer un compendio que pueda ser de provecho para ustedes. Cuando hablamos acerca de complicaciones tardías de la diabetes, vamos a tener dos grandes grupos por fines académicos, las complicaciones microvasculares o microangiopáticas, entre las cuales tenemos la retinopatía diabética, la antiguamente llamada nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y tenemos las complicaciones macroangiopáticas o macrovasculares, que son habitualmente estas mencionadas por aquí. Es el infarto de miocardio no fatal, el evento cerebrovascular conocido también como stroke y la muerte cardiovascular. Dentro de este gran grupo de complicaciones macroangiopáticas también se encuentra la insuficiencia arterial periférica, que habitualmente suele ser una de las causas del conocido pie diabético isquémico. Ahora, ¿qué características van a tener generales estos dos grandes grupos de complicaciones? El primero y el más importante es que las complicaciones microvasculares son las que nos van a llevar a minusvalía, a dependencia. El paciente que desarrolla una retinopatía diabética severa que puede terminar justamente en ceguera va a depender de una tercera persona para poder desplazarse. Aquel paciente que termina lesionando completamente su riñón a causa de un mal control de la diabetes va a terminar finalmente en apoyo dialítico o terapia de reemplazo renal, teniendo que ir 2 a 3 veces por semana en un periodo de 3 horas y media a 4 horas a una limpieza, entre comillas, de su sangre porque sus riñones ya no van a funcionar. Y el paciente que tiene neuropatía diabética puede tener un riesgo incrementado de hacer lesiones a nivel de miembros inferiores con el consabido problema del pie diabético neuropático, pero además de ello también es un problema cuando ésta se produce por neuropatía autonómica, donde ahí van a haber alteraciones cardiovasculares a nivel del sistema genitourinario y a nivel del sistema gastrointestinal. Mientras que el grupo de complicaciones macrovasculares lo que nos va a determinar principalmente es mortalidad. ¿De qué fallece el paciente diabético? 8 de cada 10 pacientes va a fallecer por un evento vascular importante, un evento cardiovascular mayor. Entonces, estos eventos cardiovasculares mayores, el infarto de miocardio no fatal, ustedes lo ven en cardiología, el stroke lo ven ustedes en neurología, muerte cardiovascular, al igual que esto lo ven también en cardiología. Así que nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en las complicaciones microvasculares, que como les comentaba hace un momento, lo que nos va a generar principalmente es minusvalía, invalidez. Antiguamente utilizábamos el término nefropatía diabética para referirnos a la complicación renal que se produce por la diabetes mal controlada. Sin embargo, hoy en día sabemos que el término correcto y validado es el de enfermedad renal diabética. ¿Y a qué nos referimos con esto? Primero hay que tener en cuenta algunos conceptos importantes. La enfermedad renal crónica, por ejemplo, se va a definir como un estado de albuminuria persistente y o presencia de una tasa de filtración glomerular estimada baja. ¿Qué significa eso? Que para que yo pueda catalogar a un paciente como un paciente con enfermedad renal crónica, debo tener uno de estos dos componentes o los dos al mismo tiempo. Esto va a variar mucho de paciente a paciente. Hay pacientes que solamente tienen compromiso de la albuminuria y otros pacientes que solo tienen compromiso de la tasa de filtración glomerular estimada como elementos para hacer el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta cuando vamos a evaluar a un paciente con diabetes para el descarte de esta enfermedad renal es utilizar un parámetro validado para la medición de la albuminuria. Y hoy en día el parámetro que se utiliza es la tasa albúmina creatinina urinaria, por sus siglas en inglés UACR. Esta tasa albúmina creatinina urinaria es una especie de microalbuminuria corregida con la creatinina, que me va a dar un valor mucho más exacto en relación a la pérdida real de albúmina que tiene el paciente en sangre. En consecuencia, ya no deberíamos estar solicitando la consabida proteinuria en orina de 24 horas porque ese examen lo que nos va a arrojar es la pérdida total de proteínas en orina, más no me hace la disquisición entre lo que son
albúmina, lo que son globulinas y otras proteínas plasmáticas. Entonces, no nos acostumbremos o desterremos por lo menos para el diagnóstico de enfermedad renal diabética el uso de la proteinuria en orina de 24 horas que no nos sirve para hacer el diagnóstico fino de esta complicación. La tasa de albúmina creatinina urinaria normal va a ir por debajo de 30 miligramos por gramo de creatinina. Esto es lo normal. Cualquier valor de 30 a por encima de este, estamos hablando de una tasa albúmina creatinina urinaria elevada que se traduce como una albuminuria elevada también. ¿Qué elemento tenemos que tener en cuenta cuando vamos a solicitar esta prueba en mi paciente con diabetes? Es la alta variabilidad biológica entre muestras de casi más del 20%, lo que implica que yo necesito por lo menos 2 a 3 muestras de la UACR en un periodo de 3 a 6 meses para poder establecer diagnóstico. Un solo control no me hace diagnóstico. Requiero repetir esta prueba en este periodo de tiempo para de esta manera establecer la albuminuria persistente. ¿Y por qué es importante establecer esta albuminuria persistente? Porque van a haber condiciones que van a afectar la pérdida de esta albuminuria a nivel urinario. Y eso es lo que tenemos aquí en la última parte de la diapositiva. El ejercicio dentro de las 24 horas de la prueba puede hacer que mi resultado de UACR salga más alto de lo normal, algún proceso infeccioso por el cual esté pasando el paciente en ese momento. Va a poder elevar la UACR, fiebre, insuficiencia cardíaca congestiva, el paciente diabético descompensado, o sea, que el paciente que tiene hiperglucemia marcada también va a tener una mayor cantidad de albúmina creatinina urinaria en la prueba que se está realizando. La menstruación, la hipertensión arterial marcada también son elementos que justamente van a producir un falso positivo en esta albuminuria. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este patrón, ¿no? Al menos 2 a 3 controles de UACR en un periodo de 3 a 6 meses para poder establecer correctamente el diagnóstico. ¿Qué otro elemento tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las características epidemiológicas de la enfermedad renal diabética? Esta ocurre en hasta un 40% de pacientes con el diagnóstico de diabetes. Suele desarrollarse en diabéticos tipo 1 después de los 10 años y en diabéticos tipo 2 puede estar presente al momento del diagnóstico. Esta diferencia fundamental se debe a la fisiopatología de ambas condiciones. Recuerden que en la diabetes tipo 1, al momento que hacemos el diagnóstico es al momento en el cual empieza la enfermedad. Sin embargo, el paciente diabético tipo 2, en el paciente diabético tipo 2, la enfermedad puede haber estado presente al menos unos 10 años antes de establecer el diagnóstico. La enfermedad renal diabética es importante conocerla porque puede establecer o puede progresar a enfermedad renal de etapa final que justamente va a necesitar terapia de reemplazo renal. Incrementa además el riesgo de enfermedad cardiovascular y por consiguiente los costos en salud. Aquí tenemos la forma como se calcula la tasa albúmina creatinina urinaria. Esta tasa albúmina creatinina urinaria es una diferencia entre la albúmina urinaria y la creatinina urinaria. No pretendo que ustedes aprendan esta fórmula que les transmito en este punto, porque la idea no es de que ustedes se la aprendan de memoria. El objetivo principal es que ustedes sepan cómo utilizar la herramienta. Van a contar con calculadoras científicas médicas que hay en diferentes aplicativos. El propio UpToDate tiene su propia calculadora, Medscape, MDCalc. Ustedes van a poder encontrar diferentes aplicativos donde simplemente van a tener que ingresar el valor de albúmina, el valor de creatinina y con esto van a obtener este resultado. Recordarles nuevamente que la albuminuria normal está por debajo de 30, la albuminuria moderadamente elevada de 30 a 299, lo que antiguamente se llamaba microalbuminuria, y la albuminuria severamente elevada, aquella que va de 300 miligramos por gramo a más. Recordarles, resaltado en color amarillo, que necesitamos 2 a 3 muestras por lo menos en un periodo de 3 a 6 meses antes de considerar una albuminuria establecida y por ende enfermedad renal diabética. Permítame un segundito, por favor.
Ok, les estaba comentando entonces que esas son las condiciones que se tienen que cumplir para poder establecer correctamente el diagnóstico de albuminuria persistente o albuminuria establecida. Esta es la fórmula que les comentaba hace un momento, pero esta está dirigida a la evaluación de la tasa de filtración glomerular estimada. Antiguamente se utilizaba la fórmula de Cockcroft-Gault para el establecimiento de esta tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es el problema con la fórmula de Cockcroft-Gault? Que es una fórmula que al tener el peso en el numerador era muy dependiente del peso del paciente. O sea, si el paciente tenía problemas de sobrepeso o de obesidad, la tasa de filtración glomerular estimada me salía sobreestimada, o sea, mucho más alta de lo que realmente era. Posteriormente, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes consideraron que era más conveniente utilizar la fórmula de MDRD, por sus siglas en inglés de dieta modificada en enfermedad renal. Y en los últimos 5 años, con la intervención de la National Kidney Disease Education Program y de CADIGO, que son organizaciones internacionales que se dedican al estudio de la enfermedad renal, se determinó que la fórmula más apropiada para este cálculo era la CKD-EPI, ¿no? Que es la, por sus siglas en inglés, enfermedad renal crónica, colaboración epidemiológica. Esta fórmula, al igual que en el caso de la tasa de la UACR, de la albuminuria corregida, la pueden encontrar en diferentes calculadoras médicas, no es el objetivo que se lo aprendan, pero tienen que tener en cuenta cuál es el origen y de dónde salió. Entonces, esta es la ecuación preferida para la evaluación de filtración glomerular estimada. Estas calculadoras las encuentran, como les comentaba, en diferentes páginas web así oficiales de las sociedades científicas. Y el diagnóstico de anormalidad se produce cuando la tasa de filtración glomerular estimada se encuentra por debajo de 60, lo que conocemos clásicamente como enfermedad renal crónica en estadio 3. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad renal diabética? Va a consistir la definición en la presencia de albuminuria y o, eso tengan muy en cuenta, que puede ser solo albuminuria o puede ser solo una tasa de filtrado glomerular estimada reducida en ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal. Puedo tener albuminuria persistente o puedo tener la tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 60 o una combinación de ambas. Cualquiera de estos dos componentes me va a establecer el diagnóstico. Este cuadro de aquí, que es muy interesante, nos sirve para evaluar varios aspectos de cómo clasificar correctamente la enfermedad diabética. Entonces, ustedes van a ver en la parte superior del cuadro de doble entrada la clasificación en relación a la albúmina. Entonces, la UACR por debajo de 30 miligramos por gramo es normal. Estadio A1, estadio A2 está cuando va de 30 a 299 miligramos por gramo de creatinina, que es lo que yo les comentaba que normalmente se conoce clásicamente como microalbuminuria. Y finalmente el estadio A3, en el cual tenemos de 300 a más miligramos por gramos de creatinina. Y si nos vamos a la otra parte, a las categorías de la tasa de filtración glomerular, vamos a encontrar los clásicos estadios de la enfermedad renal crónica, ¿no? 90 a más normal, de 60 a 89 estadio 2, a partir de menos de 60 y estamos en el estadio 3, que también se puede subdividir en el estadio 3A y en el estadio 3B, que va de 59 a 45 y por debajo de 45 hasta 30, estadio 3B. Finalmente, por debajo del estadio 3B, o sea, por debajo de 30, ya estamos entrando a una enfermedad renal crónica en estadio 4. Y finalmente, por debajo de 15, en estadio 5, que puede o no estar en terapia de reemplazo renal. ¿Correcto? Entonces, estas son, digamos, por separado estas condiciones. Cuando hacemos una intersección de ambas, debemos verificar que cuando la intersección se produce en ambas condiciones, aquí lo que me habla es de cuál va a ser la intervención. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué cosa es lo que yo voy a ver? Yo voy a ver que si tengo un paciente con enfermedad renal en estadio 3, 3A, por ejemplo, y ya tiene microalbuminuria, el control va a ser 2 veces al año y debo de todas maneras darle un tratamiento que modifique la historia natural de la enfermedad renal. O sea, tengo que medicar a ese paciente.
Si la condición se hace cada vez más severa, los controles son mucho más frecuentes y en un punto determinado, cuando estamos en estadio 4 de enfermedad renal crónica, la recomendación es referir independientemente del nivel de albuminuria, como ustedes puedan observar. Y lo contrario, no puedo no tener un compromiso de la filtración glomerular muy marcado, pero si ya tengo una albuminuria persistentemente elevada por de 300 a más, también la recomendación es referir al paciente a un especialista en el área de nefrología. ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad renal diabética? La duración de la diabetes. Mientras más años tenga con la enfermedad, tengo mayor posibilidad de hacer esta complicación. El pobre control de diabetes también. Yo puedo tener solamente 5 años de enfermedad, pero si en estos 5 años he estado persistentemente con la hemoglobina glicosilada elevada, esto me va a llevar por consecuencia a desarrollar más rápidamente esta complicación microvascular. La historia familiar de nefropatía también es muy importante. Vamos a tener pacientes con diabetes que tienen antecedentes familiares en línea directa, también de diabetes, que han terminado en apoyo dialítico de manera temprana. Esos pacientes particularmente son más propensos a desarrollar enfermedad renal diabética versus otro paciente diabético que no tiene estos familiares en línea directa que hayan terminado en diálisis. La hipertensión arterial también como factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la enfermedad renal diabética y el tabaquismo que como condición o factor de riesgo cardiovascular se encuentra en la gran mayoría de estas condiciones. ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Diabetes? Estas recomendaciones están basadas en la guía de este año 2023. Lo que nos dice es que al menos una vez al año tengo que evaluar a mi paciente diabético con un control de albuminuria. En este caso estamos hablando específicamente de la UACR, la tasa albúmina creatinina urinaria, control de albuminuria y control de filtración glomerular estimada en el diabético tipo 1 después de 5 años de haber sido diagnosticado y en el diabético tipo 2 al momento del diagnóstico, independientemente del tratamiento que éste recibe. Entonces, diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico, ya debo iniciar el primer screening, el primer tamizaje de descarte de enfermedad renal diabética, pero en el diabético tipo 2 lo debo hacer al momento del diagnóstico, independientemente del tratamiento. Aquí sí les tengo que dar una salvedad. Es cierto que en diabéticos tipo 2 tenemos que hacer el screening o el tamizaje de enfermedad renal diabética al momento del diagnóstico, pero es importante tener en cuenta que ese paciente tiene que estar compensado de su glucosa. O sea, la glucosa tiene que estar en meta de control con una glicosilada apropiada. ¿Por qué? Porque si yo hago la medición de la filtración glomerular o de la albuminuria en el contexto de un paciente diabético tipo 2 descompensado, obviamente la albuminuria me va a salir alta, que es lo que hablábamos como elementos que pueden afectar el resultado real de albuminuria. Por lo tanto, es cierto que en el diabético tipo 2 lo debo hacer al momento del diagnóstico, pero previa compensación metabólica del paciente. En el paciente que tiene enfermedad renal diabética ya establecida, esta tasa de albúmina UACR, la albúmina creatinina urinaria, y la tasa de filtración glomerular estimada tienen que controlarse de 1 a 4 veces al año según el estadio de la enfermedad. Y regresamos nuevamente a esta parte de aquí, ¿no? Dependiendo del compromiso de albuminuria y el compromiso de la filtración glomerular, yo puedo indicarle 3 controles anuales para esa evaluación o incluso 4 a más. A eso se refiere esta recomendación. Lo clásico es que mi paciente diabético que tiene su evaluación para descarte de enfermedad renal diabética y la albuminuria está ok, la filtración glomerular está estable, el control se hace una vez al año. Con respecto a la nutrición, ¿cuáles serían las recomendaciones de intervención que debería hacer en mi paciente con diabetes? La recomendación es que en pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadio 3, o sea, estamos hablando de una tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 60, que todavía obviamente no tienen apoyo dialítico, el aporte proteico recomendado va de 0,8 gramos kilo día. Recuerden que una dieta normoproteica va de 0,8 a 1 gramo kilo día. En realidad es una restricción muy pequeña con grado de recomendación A, porque lo que se ha demostrado es que la restricción proteica
muy severa en pacientes con enfermedad renal diabética, ojo, enfermedad renal diabética, no hablo de síndrome nefrótico, esa es otra condición. La restricción proteica no ha demostrado mejoría en el pronóstico de la enfermedad. O sea, no se deteriora menos porque yo le restrinja mucho las proteínas a mi paciente diabético con enfermedad renal. En el paciente con diálisis, como el riñón ya no sirve, ya no funciona correctamente, se debe considerar aportes proteicos mucho más elevados. Entonces, en vez de restringirle proteínas a mi paciente con enfermedad renal crónica en estadio 5, lo que debo hacer es más bien darle mayor aporte proteico, porque entre comillas, ya no tengo que proteger. Simplemente debo evitar que mi paciente se desnutra por falta del aporte de proteínas. En relación al tratamiento, la guía nos indica tres elementos o dos elementos fundamentales. El control de la glucosa y el control de la presión arterial han demostrado ya científicamente con medicina basada en evidencias que el control de estos dos parámetros, glucosa y presión alta, pueden reducir la aparición de la enfermedad renal diabética o si el paciente ya lo tiene, puede reducir la progresión de la enfermedad. Por eso es importante el control metabólico y el control de la presión arterial además. Si yo tengo ya un paciente diagnosticado con enfermedad renal diabética, como nos están diciendo ya en los últimos 5 años las guías internacionales, debería procurar que en la terapéutica farmacológica de mi paciente con diabetes tipo 2 haya un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, un inhibidor SGLT2, canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina, con el fin de reducir la progresión de la enfermedad renal y eventos cardiovasculares. ¿En qué pacientes puedo utilizar este tratamiento? La recomendación es en pacientes que tengan aún una tasa de filtración glomerular estimada por encima de 20 y una albuminuria de 200 a más. Este es un grado de recomendación A. Y en pacientes que tienen también esta misma enfermedad renal diabética, que, que tienen una tasa de filtración glomerular mayor o igual de 20 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal y albuminuria normal, o sea que no tienen por encima de 200, también se podría igual considerar el uso de un inhibidor de la SGLT2 para reducir progresión de enfermedad renal y eventos cardiovasculares. Entonces, estamos viendo que ya contamos con un fármaco antidiabético que además de ayudarme a perder glucosa, a bajar la glucosa, tiene un efecto renoprotector. En pacientes con enfermedad renal crónica y albuminuria que tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares o progresión de una enfermedad renal crónica, se puede utilizar un nuevo medicamento que ya tenemos también en el mercado peruano, dicho sea de paso, que es un antagonista de los receptores de mineralocorticoide no esteroideos. Es de la familia de la espironolactona, es de la familia de la eplerenona, pero la espironolactona y la eplerenona son esteroideos. En el caso de este medicamento que se está recomendando, que se llama finerenona es un mineralocorticoide antagonista no esteroideo. Tiene otra característica en su estructura molecular espacial. Entonces, ese fármaco, la finerenona, en sus estudios Fidelio y Fígaro, han demostrado reducir progresión de enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares. Recuerden, 8 de cada 10 pacientes con diabetes fallecen de un evento cardiovascular y muchos de esos eventos están asociados a enfermedad renal crónica. En pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal diabética, se puede considerar el uso de un inhibidor SGLT2 o un agonista de receptores de GLP-1 o un antagonista del receptor de mineralocorticoide, adicionalmente para reducción de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa eso? Si mi paciente ya está en tratamiento con un ISGLT2 y yo quiero aumentar la reducción del riesgo cardiovascular, entonces podría considerar cualquiera de esos otros dos fármacos, un agonista de receptores de GLP-1 o finerenona en este caso. El uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los agonistas de receptores de angiotensina 2 no deben ser utilizados, no se recomiendan para prevención primaria de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes que no tengan hipertensión y que no tengan albuminuria alterada y una tasa de filtración glomerular normal. O sea, es un paciente con diabetes, pero no es hipertenso ni tiene ninguna otra condición adicional asociada,
no debería utilizar de manera primaria un medicamento como el IECA o el ARA2 porque no han demostrado evidencia científica de que puedan dar prevención primaria. Sí sucede en la prevención secundaria del paciente con diabetes e hipertensión. O sea, ¿cuál sería el tratamiento de primera elección para un paciente diabético hipertenso? Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un agonista de receptores de angiotensina 2 de cajón para el tratamiento de la hipertensión de ese paciente. En mucha más razón si es un paciente que ya tiene microalbuminuria o incluso aquellos que tienen macroalbuminuria con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Cualquiera de estas condiciones va a favor del uso de cualquiera de estos dos antihipertensivos. Es importante siempre cuando utilizamos estos medicamentos el monitoreo de la creatinina y del potasio. Si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30, hablamos de una enfermedad renal crónica en estadio 4, los pacientes tienen que ser referidos a la especialidad en nefrología para evaluar su evolución y la necesidad proyectada de terapia de apoyo dialítico. ¿Qué pasa si tengo un paciente que no tiene esas características? O sea, no está clara la causa de la enfermedad renal, hay dificultades en el manejo, es una enfermedad renal extrañamente que progresa muy rápido, probablemente no sea una enfermedad renal diabética. También la referencia a nefrología sería importante para hacer el estudio de alguna otra patología que pudiese estar condicionando esta falla en la función renal. Muy bien, hasta aquí por favor, con respecto a enfermedad renal diabética, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Doctor, Sí, Carolina Montalvo, te escucho, adelante. sí, buenas tardes. Quería preguntarle si podría repetir la parte del screening de los pacientes diabéticos tipo 1, ¿por qué tiene que ser después de los 5 años de diagnóstico? Esa parte como que tuve problemas con mi audio. Ya, perfecto. Ok, Carolina. La pregunta de su compañera es, ¿por qué en el paciente con diabetes tipo 1 hago el tamizaje de enfermedad renal diabética recién 5 años después del diagnóstico? Y les comentaba que la respuesta estaba en la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Ustedes recuerden que cuando se presenta el cuadro de diabetes tipo 1, ya ha entrado en apoptosis más del 50% de la población de células beta a nivel pancreático. Y eso justamente es lo que hace que en el momento que se diagnostica la enfermedad, en el momento que se produce la hiperglucemia, en ese momento está iniciando la enfermedad por este mecanismo que en más del 90% de casos suele ser de causa inmune. Hay autoanticuerpos contra los islotes de Langerhans, contra la insulina, que justamente van a producir esta destrucción de estas células. Por lo tanto, no hay tiempo para el tiempo en el cual va a desarrollar nefropatía diabética o enfermedad renal diabética, va a contarse a partir de ese momento del diagnóstico. O sea, no vamos a ver tan rápido la complicación, por eso se sugiere que sea 5 años después del diagnóstico en diabetes tipo 1. Pero en el diabético tipo 2 siempre se calcula que los cambios fisiopatológicos se han producido al menos 10 años antes de haber debutado oficialmente con la enfermedad. Por lo tanto, muchos pacientes con diabetes tipo 2 ya podrían tener enfermedad renal diabética en el debut de la enfermedad oficial por estos cambios fisiopatológicos que ya se produjeron 10 años antes, o por el diagnóstico tardío también, que no sucede en el diabético tipo 1. El diabético tipo 1 suele debutar con cetoacidosis diabética, llega por emergencia y ahí se hace el diagnóstico. Por ese motivo el screening está diseñado de esa manera. Diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico oficial de la enfermedad, diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, Juan Pablo, te escuchamos. está bien. Pero lo que estaba diciendo es que básicamente se hace 5 años después porque ahí empiezan los síntomas o cómo era. No, Juan Pablo, no es que 5 años van a empezar los síntomas. Lo que pasa es que como la enfermedad recién está siendo diagnosticada, la diabetes tipo 1, en el momento que se presenta la clínica del paciente, yo le voy a dar tratamiento a ese paciente y todo con la insulina que tiene que recibir, pero tiene que estar algunos años con la enfermedad, tiene que estar algunos años sin hiperglucemia para que esa hiperglucemia produzca daño a nivel renal. Si recién está empezando con la hiperglucemia, con la enfermedad, ¿cómo tan rápido se va a deteriorar el riñón? No tiene sentido, no sé si me dejo entender.
Por eso es que la guía recomienda que recién yo haga el screening 5 años después del diagnóstico, porque en ese tiempo tengo una mayor oportunidad de encontrar ya recién alguna complicación a nivel renal. ¿Sí? ¿Correcto? Doctor, ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, entonces vamos a pasar rápidamente a la siguiente complicación de la diabetes, que es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética se va a caracterizar por ser una complicación muy específica de pacientes diabéticos. Tienen compromisos o lesiones histológicas a nivel de la retina que son muy patognomónicas, muy características de la diabetes, que tienen una prevalencia relacionada, al igual que en el caso de la enfermedad renal, con la duración y el control de la diabetes. Es la causa más frecuente de nuevos casos de ceguera entre adultos de 20 a 74 años en la gran mayoría de países desarrollados, y en los países en vías de desarrollo también. El Perú no es una excepción. Y finalmente, no solamente el problema viene en la retina, sino que se ha visto que el paciente diabético desarrolla también una enfermedad ocular por diabetes, que no siempre va a condicionar la lesión de la retina, como les decía, sino que también puede haber compromiso de otros compartimientos. El paciente diabético tiene mucho más riesgo de desarrollar glaucoma, tiene mucho más riesgo de desarrollar catarata y otros trastornos a nivel ocular. Entonces, no solo es la retina, sino que existen otros elementos que en una persona que no es diabética se pueden presentar con menor frecuencia versus un paciente que tiene el diagnóstico de diabetes. ¿Cómo clasificamos la retinopatía diabética? Esto realmente no ha cambiado desde hace bastantes años, sigue siendo la misma clasificación. Clasificamos a la retinopatía diabética como retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. Dentro de la no proliferativo tenemos 3 estadios: leve, moderado, severo, y la proliferativa es una sola. ¿A qué se llama proliferativa? ¿Por qué se le dice proliferativa? Porque en la retinopatía proliferativa lo que vamos a encontrar es formación de neovasos, vasos sanguíneos de muy poco calibre que son anómalos y que van a tener una tendencia a romperse, produciendo hemorragias a nivel del vitrio o preretinianas, con la consiguiente pérdida rápida de la visión. Entonces, cuando hablamos de una retinopatía diabética no proliferativa, es aquella que todavía no tiene formación de neovasos. Esa va a ser la característica diferencial entre ambos estadios, pero sí va a presentar otro tipo de lesiones que, como les comentaba al principio de esta parte, van a ser bastante características de la retinopatía diabética. Presencia de microaneurismas, presencia de exudados duros, exudados blandos, microhemorragias, que mientras más de estas lesiones se presenten, va aumentando, digamos, el nivel de severidad de la retinopatía no proliferativa. Un punto aparte viene a ser la ausencia del edema macular diabético, que es una condición relativamente nueva. Yo puedo tener un paciente, por ejemplo, con una retinopatía diabética no proliferativa leve, que tiene por ahí uno que otro microaneurisma, pero el solo hecho de tener edema macular inmediatamente lo pasa a una estadificación de gravedad. O sea, ese paciente tiene que ser rápidamente atendido, tiene que recibir tratamiento por parte de un retinólogo especializado porque tiene alto riesgo de pérdida de la visión. Entonces, el tener o no edema macular incrementa exponencialmente la gravedad del caso de retinopatía diabética. Esta es una fotografía simplemente para graficar qué es lo que pasa con un paciente que tiene retinopatía diabética. Lo que va a suceder es que va a haber una pérdida no de la visión periférica, sino de la visión central, llegando a presentar escotomas con estas características, ¿no? Y afectando directamente a la visión central, la visión fina del paciente. El diagnóstico de la retinopatía diabética se hace con una prueba que se llama fondo de ojo. Es una prueba que es mejor evaluada por el médico oftalmólogo, de preferencia un médico oftalmólogo con subespecialidad en retina, que haya tenido experiencia visualizando diferentes tipos de fondos de ojo diabéticos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, acá es un ejemplo de cómo se ve un fondo de ojo. Acá tenemos la papila óptica, que es, digamos, la entrada del nervio óptico hacia el cerebro. Tenemos las arterias y tenemos las venas oculares retinianas. Y aquí tenemos, bueno, ya algunas distintas lesiones que vamos a encontrar en un fondo de ojo de un paciente con
retinopatía diabética. Aquí podemos ver también, por ejemplo, algunas hemorragias, microhemorragias retinianas. Tenemos acá los exudados blandos, que son como manchas algodonosas. Por aquí algunos exudados blandos mucho más pequeños, algunos sangrados por aquí. Y estas manchas blancas que ustedes ven alrededor de toda la retina periférica son huellas de láser. O sea, este es un fondo de ojo de un paciente con retinopatía diabética que ya recibió tratamiento con panfotocoagulación. Aquí tenemos otro ojo con un compromiso mucho más severo de las estructuras a nivel de la retina, mucho más sangrados perretinianos. Estos exudados son exudados duros, que son como trozos de mantequilla hiperrefringentes que se pueden observar en el fondo de ojo, que como ustedes se darán cuenta son diferentes a estas manchas algodonosas. ¿Qué pasa si yo tengo una retina que es una retina que no tiene muchas lesiones, muy pocas, o de pronto veo un fondo de ojo normal, pero es un paciente con disminución de agudeza visual, que no tiene otro componente? Hay una prueba que nos puede servir, que la realiza el médico oftalmólogo, para poder evaluar correctamente estas estructuras microscópicas, que es la angiografía con fluoresceína. Esta permite que todos los capilares más pequeños del fondo de ojo se puedan pintar y se pueden observar la presencia o ausencia de microaneurismas. Estos puntitos blanquitos que ustedes ven por acá, que les coloco ahí en el puntero de color rojo, esos puntitos son los microaneurismas, que muchas veces en un fondo de ojo convencional no se pueden ver correctamente. Y esta prueba de angiografía nos permite evaluar mejor esa condición. Muy bien, entonces ya sabemos cómo hacer el diagnóstico de retinopatía diabética, sabemos que tiene que hacerse un fondo de ojo, sabemos que podemos utilizar esta prueba especial mencionada hace un momento, y ahora vamos a ver qué podemos hacer para evitar la aparición de la retinopatía diabética. Al igual que en el caso de la enfermedad renal diabética, el control de la glucosa y el control de la presión arterial son fundamentales para evitar la aparición o la progresión de retinopatía diabética. Pero a este se agrega un tercer punto que es el control de lípidos. O sea, en retinopatía diabética sí hay evidencia científica de que el control de lípidos va a favorecer justamente la no progresión o no aparición de la retinopatía diabética. Entonces, en riñón, glucosa y presión arterial. En ojos, glucosa, presión, lípidos. Son tres elementos que tenemos que controlar. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Igual que en el caso anterior, ¿cuándo voy a hacer el tamizaje? ¿En qué paciente diabético voy a pedirle un fondo de ojo? Voy a enviarlo al oftalmólogo. Diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico. Diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico. La regla se cumple exactamente igual que para el caso de enfermedad renal diabética. En diabético tipo 1, porque la fisiopatología así lo exige, y en el diabético tipo 2, una vez que mi paciente esté bien compensado metabólicamente con glucosa en meta de control, glicosilada, ok, pase ese paciente a evaluación oftalmológica para fondo de ojo. ¿Cada cuánto tiempo le voy a repetir el control del fondo de ojo? La recomendación de la guía es que si no tenemos evidencia de retinopatía en varios controles anuales, quiere decir que inicialmente lo debo hacer una vez al año, se podría considerar lapsos de hasta 2 años, o sea, cada 2 años. Pero si ya tengo compromiso a nivel del fondo de ojo, si hay una retinopatía diabética leve moderada, los controles van a ser más frecuentes. 2 veces al año, 3 veces al año, va a depender de cuántas lesiones se encuentre el oftalmólogo. O sea, lo mismo que se repite en el caso de la enfermedad renal diabética. ¿Qué pasa en el caso de las pacientes con diabetes, las mujeres con diabetes que estén planeando embarazarse o que ya estén embarazadas? Hay una consideración especial que es muy importante tener en cuenta. El embarazo, la gestación, es una condición que favorece la aparición o progresión de retinopatía diabética. Es una condición que hace eso. Por lo tanto, se recomienda que en una mujer que busca embarazarse, el fondo de ojo debe realizarse antes del embarazo, durante el primer trimestre de la gestación, y hacer un seguimiento de fondo de ojo cada 3 meses y hasta un año posparto, justamente para valorar y monitorizar correctamente la no aparición, o si en su defecto aparece,
ir monitorizando la progresión de la retinopatía diabética. Eso es una consideración especial para las mujeres que buscan embarazarse y tienen como antecedente la diabetes. ¿Qué otra recomendación es importante tener en cuenta? El tratamiento. Referir a un oftalmólogo con experiencia en manejo de retina, de preferencia un retinólogo, a todo paciente diabético que tenga edema macular de cualquier grado. Les comentaba al principio de la diapositiva en la parte de la clasificación que el edema macular ya es una condición que hace que inmediatamente ese paciente sea un paciente de riesgo. Tiene que ir sí o sí al oftalmólogo. En pacientes con retinopatía diabética no proliferativa moderada o severa, o en pacientes con retinopatía diabética ya proliferativa en cualquier condición. El tratamiento va a estar dirigido principalmente por la panfotocoagulación láser retiniana para reducir el riesgo de pérdida de visión en pacientes que ya tienen retinopatía proliferativa o en algunos casos de no proliferativa pero severa. Y aquí vamos a retroceder un poquito para poder explicarles un poco cómo así quemarle el ojo o la retina a un paciente puede ser un tratamiento. Y quiero regresar justamente a esta parte. En este fondo de ojo ustedes van a observar algunas estructuras. Olvídense un poquito de las lesiones diabéticas, si no quiero ubicarme anatómicamente, ¿no? Esta parte media que ustedes observan por acá es la mácula, que es la que recuerden que tiene la mayor acumulación de conos, que son las que nos permiten la visión de colores y la visión fina. Mientras que en la región periférica tenemos una mayor concentración de bastones. Los bastones son las estructuras nerviosas que nos permiten justamente la visión nocturna y la visión en blanco y negro, digamos, ¿no? La visión gris, sin colores. Cuando existe edema macular diabético, es muy importante la intervención temprana porque se hincha esta parte central y el paciente rápidamente puede perder esa visión fina, esa visión de colores, la visión que justamente nos permite ser funcionales. Por eso la intervención tiene que ser súper rápida en el edema macular diabético. Pero vamos a suponer que este paciente no tiene edema macular diabético. ¿Cuál es el objetivo de quemarle la retina? Porque todas estas de aquí que ustedes pueden observar son huellas del láser que ha sido, digamos, que ha quemado toda esa parte de la estructura de la retina. Regresamos un poco a la fisiopatología de la retinopatía diabética. En la retinopatía diabética lo que se va a producir es una isquemia a nivel de la coroides, que es la capa que está por debajo de la retina. Esa coroides, al no tener una irrigación apropiada, tener disfunción endotelial, arteriolosclerosis de esa zona, va a producirse una condición de hipoxia en este punto. La hipoxia sobre la retina que va a condicionar la aparición de citoquinas proangiogénicas, o sea, de citoquinas que van a favorecer la formación de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque lo que busca esa zona hipóxica es tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno posible y como está en hipoxia, libera estas sustancias, estas citoquinas proinflamatorias y provasculares que van a producir esta formación de estos vasos sanguíneos anómalos. Al ser vasos sanguíneos anómalos, se van a acumular en esta zona y van a sangrar. Y al sangrar producen justamente el desprendimiento de la retina y todos los problemas que ocasiona en una retinopatía diabética proliferativa. Cuando yo utilizo el láser sobre la retina periférica, lo que hago es concentrar la mayor cantidad de oxígeno a nivel de la retina central, porque mi retina periférica ya la destruí. Sacrifico, entre comillas, mi retina menos servible, menos útil, que es mi visión de nocturna y mi visión tosca, para conservar y preservar la visión de lectura y la visión fina. Entonces, al destruir, digamos, la retina periférica, lo que hago es concentrar la mayor cantidad de oxigenación en la retina central y de esa manera reduzco la formación de vasos sanguíneos anómalos, porque como ya no hay hipoxia, no hay formación de vasos sanguíneos anómalos. Ese es, digamos, a grandes rasgos el objetivo de la fotocoagulación en el tratamiento de la retinopatía diabética. Vamos por aquí. Listo. ¿Qué otra intervención podemos utilizar en retinopatía diabética? Hay nuevas intervenciones además de la fotocoagulación, que son las inyecciones intravítreas de antiangiogénicos, específicamente de un antifactor de crecimiento endotelial vascular, por sus siglas en inglés, que son una alternativa razonable al tratamiento láser para algunos pacientes con retinopatía diabética proliferativa y también reducen el riesgo de pérdida de visión. Entonces, en vez de utilizar láser,
utilizamos estas inyecciones intravítreas, ¿no? De esa manera reducimos, como son antiangiogénicos, tienen una función similar a la fotocoagulación, ¿no? Evito la formación de estos vasos sanguíneos anómalos de tal manera que reduzco la posibilidad de sangrado y de que esto produzca un desprendimiento de retina a largo plazo. Esto además está indicado de manera muy importante con grado de recomendación A en el edema macular diabético. O sea, el edema macular diabético no lo tratamos con fotocoagulación, sino lo tratamos con antiangiogénicos con inyecciones intravítreas. Igual también podemos utilizar estas inyecciones intravítreas de corticoides y la fotocoagulación en rejilla en el edema macular diabético que persiste a pesar de la terapia con estos antiangiogénicos o en aquellos pacientes que no son candidatos para utilizar ese tipo de tratamiento. Pero ya son tratamientos de segunda línea. La presencia de retinopatía diabética no contraindica el uso de aspirina en cardioprotección porque esta aspirina no va a incrementar el riesgo de hemorragia retinal. Entonces, si tengo un paciente por ahí que utiliza aspirina o clopidogrel por algún otro motivo, puede seguir el tratamiento independientemente del sangrado a nivel retinal. Hasta este punto, ¿alguna inquietud, alguna pregunta en relación a retinopatía diabética, alguna cosa que no haya quedado clara? Callen ahora. Ok. Entonces, si todo está claro, pasamos a la última parte de la presentación que tiene que ver con la neuropatía diabética. Oh, por aquí veo algo, sí, todo claro. Ok, gracias, Alexandra, gracias, Carolina. Continuamos entonces con la última parte de la presentación de hoy día. Yo, como les comento, si estuviese en mis manos, cada una de estas complicaciones debería tratarse por separado en sesiones mucho más cortas. Pero bueno, yo no decido. Entonces, tratamos de hacer un resumen que sea funcional para ustedes. Muy bien, neuropatía diabética. ¿Qué va a caracterizar a la neuropatía diabética? Lo que ustedes ven en la diapositiva es una complicación frecuente, es la complicación en realidad más frecuente dentro de las microangiopáticas y también la más precoz de la diabetes. Es tan precoz que incluso tenemos pacientes con prediabetes que ya tienen neuropatía diabética. Es un poco paradójico, ¿no? En realidad no podríamos llamarle neuropatía diabética, tendría que llamarle neuropatía prediabética, pero ya se ha visto incluso desde estadios de prediabetes que pacientes con esa condición ya pueden tener lesión a nivel del sistema nervioso periférico. Es un grupo de desórdenes heterogéneos que tienen diferentes manifestaciones clínicas. Si quisiéramos, como les digo, hablar realmente de manera correcta de neuropatía diabética, necesitaríamos como 3 clases porque es un libro completo. Es muy complejo porque tiene diferentes manifestaciones fenotípicas. ¿Cómo se produce la neuropatía diabética? Las células de Schwann, que ustedes recuerdan que es una parte importante de los nervios, acumulan sorbitol, que es un tipo de azúcar, como resultado de la hiperglucemia a través de una vía bioquímica que es la vía del poliol o la vía de los polioles. Esta acumulación de sorbitol o esta condición va a hacer que la microvasculatura de los nervios periféricos, que se conoce como vasa nervorum, se vean afectados y se produzca un cuadro de disfunción endotelial. ¿Se acuerdan ustedes en histología que los vasos sanguíneos que se encargan de alimentar los vasos sanguíneos, valga la redundancia, son unos microcapilares que son la vasa vasorum, ¿no? Que es lo que inervan la pared del vaso sanguíneo? Al igual que tenemos la vasa vasorum, en el caso de los nervios periféricos tenemos la vasa nervorum. O sea, son microvasos sanguíneos que se van a encargar de irrigar las paredes de los nervios. Entonces, a esto nos estamos refiriendo en la microvasculatura. Esos cambios de la vasa nervorum son los mismos cambios que se observan, muy parecidos a los que se observan en la coroides en la retinopatía diabética, o sea, vasos sanguíneos afectados por la aterosclerosis que van a producir un cuadro de hipoxia a nivel endoneuronal con la consiguiente cascada proinflamatoria, formación de citoquinas proinflamatorias que van a favorecer compromiso y lesión a nivel nervioso. Y esto genera un estrés oxidativo endoneuronal.
Entonces, acá tenemos, digamos, un poco en resumen lo que sucede en el estrés oxidativo, la oxidación de estos lípidos, formación de productos de glicosilación avanzada, el estrés mitocondrial, va a favorecer el daño endotelial, disfunción vascular y las complicaciones diabéticas. En realidad, esto funciona para las tres complicaciones microangiopáticas. Desde el punto de vista histológico, vamos a ver desmielinización, degeneración axonal, hiperplasia e hipertrofia de las células de Schwann, edema endoneuronal que no es tan frecuente, pero se encuentra también en algunos casos. Y si hablamos del sistema nervioso autónomo, que es otra historia, lo que vamos a encontrar es degeneración de los ganglios simpáticos, disminución de la densidad de fibras nerviosas, desmielinización segmentaria, que van a favorecer justamente el compromiso de este sistema nervioso. Entonces, esta estructura o esta fotografía es la fotografía de un nervio. Dentro de este gran nervio tenemos los pequeños filetes nerviosos que se encargan de llevar los impulsos, tanto grandes como pequeños. Este es un nervio normal en un corte transversal. Y esto es lo que pasa en la neuropatía diabética. Como ustedes se darán cuenta, a diferencia del corte anterior, prácticamente la gran mayoría de filetes nerviosos gruesos y delgados se han perdido, quedan algunos. Entonces ya vemos qué se produce a nivel histopatológico, qué características tenemos en la definición y vamos a hablar ahora acerca de la clasificación clínica de la neuropatía diabética. Y esto también es motivo de confusión muchas veces para los estudiantes porque resulta que hay infinidad de formas de clasificar la neuropatía diabética, no hay una sola forma. Se puede clasificar por la progresión de la neuropatía, se puede clasificar por la localización anatómica, se puede clasificar por el nivel de compromiso a nivel neuronal. Hay diferentes formas de clasificación. Aquí tenemos algunas que de pronto para mí creo que son las más importantes y las que de pronto ustedes van a poder ver con mayor frecuencia en la consulta. Por ejemplo, la rápidamente de rápida presentación. A ver, déjenme ver un ratito que no me deja ver esto. Ahora está mejor. Listo. Por ejemplo, acá tenemos la neuropatía diabética rápidamente reversible, que por ejemplo se encuentra en la neuropatía de la prediabetes. Obviamente, si yo controlo la prediabetes, revierto la prediabetes, el estrés oxidativo endoneuronal se pierda porque no hay acumulación de glucosa por la vía del poliol, por lo tanto no va a haber problemas y se revierta la condición. Y también tengo una neuropatía de la hiperglucemia, que es en aquel paciente con diabetes que está súper descompensado, que está en la glucosa, con la glucosa súper alta y está muy sintomático, con muchas disestesias, con muchas parestesias, y cuando se mejora la glucosa, al igual que en el caso de la prediabetes, desaparecen, si no es al 100%, en un gran porcentaje, los síntomas más molestos de la neuropatía diabética. Lo clásico que ustedes van a encontrar es una polineuropatía mixta, sensitivo-motora, simétrica distal, en guante o en calcetín. ¿Por qué se va a caracterizar esta? Se va a caracterizar, por ejemplo, por tener problemas de disestesias o problemas de parestesias. Recuerden que las parestesias son los compromisos en la afectación de la sensibilidad. O sea, hay adormecimiento, hormigueo, sensación de anestesia, etcétera. Mientras que las disestesias me hablan acerca del dolor neuropático propiamente dicho. Calambres, hincones, ardor, quemazón, corriente eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia semiológica en relación a las parestesias versus las disestesias. Entonces, mi paciente diabético, ¿cómo se va a quejar clásicamente? Doctor, me duelen las piernas, tengo muchos calambres en las piernas y sobre todo las tengo en la tarde o en la noche, no me deja dormir toda la madrugada. Esa es la característica clásica de la neuropatía periférica. Dolor en guante, dolor en calcetín, tipo ardor, quemazón, hincones, calambres, con adormecimientos, con hormigueos, que es a predominio vespertino nocturno. Eso es lo clásico. El diagnóstico de la neuropatía diabética es eminentemente clínico. El 80% del diagnóstico es la historia clínica del paciente, lo que el paciente me cuenta. Tenemos además otra clasificación de neuropatía diabética según el lugar donde se produce la lesión.
si es focal o es multifocal. Ahí tenemos que pueden haber neuropatías diabéticas que afectan pares craneales, produciendo parálisis facial periférica. Tenemos algunos que producen compromiso troncal. Por ejemplo, el compromiso troncal es ese paciente que dice, tengo un hormigueo o unos hincones en mi pulmón derecho, ¿no? Le hacen 50.000 pruebas y no encuentran nada y resulta que es neuropatía. Focal superior e inferior cuando afecta solamente un plexo, ¿no? El plexo braquial, el plexo femoral, solamente un lado, no los dos lados, etc. Hay diferentes, como le digo, formas de clasificar la neuropatía diabética. Aquí hay otra forma que ustedes pueden observar por acá, donde se manifiestan los síntomas más importantes, ¿no? Les comentaba, neuropatía periférica es distal, es simétrica, disestesias, parestesias a predominio vespertino nocturno, sobre todo en extremidades, miembros inferiores, más frecuente que en miembros superiores. Hay pérdida de la sensibilidad, disminución o abolición del reflejo aquiliano y suele ir progresando en el tiempo en función del control metabólico del paciente. También puede haber compromiso de pares craneales, como les comentaba, especialmente estos a nivel de los ojos, el tercero, el cuarto, el sexto y el séptimo. Neuropatía tórico-abdominal, donde el dolor es en pared torácica, es difusa, siente un dolor, unos hincones, que aparentemente al paciente no le pasa con nada. Esa es la más frecuente. Ya que tenemos diferentes manifestaciones, les comentaba, ¿no? En plexos braquiales, en mononeuropatías, etc. Otro elemento de consideración es la forma clínica de la neuropatía autonómica. La neuropatía autonómica es una condición que si en realidad afecta al paciente con diabetes, es un problema muy importante porque afecta diferentes tipos de órganos y de sistemas. No solamente estamos hablando de las parestesias o las disestesias en miembros inferiores, sino hablamos de a nivel sistémico. Entonces, uno de los órganos o de los sistemas más afectados es el sistema cardiovascular. Entonces, estos pacientes con neuropatía autonómica van a cursar con hipotensión ortostática, van a ir constantemente por emergencia porque con los cambios posturales pierden el conocimiento, hacen síncopes. También van a caracterizarse algunos por tener una taquicardia sinusal de reposo. Llega el paciente, le ponen el pulsoxímetro, le encuentran 150 de taquicardia, pero el paciente no está sintomático, no tiene molestias. El infarto de miocardio silente y la muerte súbita también son elementos de neuropatía autonómica. Recuerden ustedes que el paciente diabético, cuando fallece de un evento cardiovascular, muchas veces fallece sin dolor, porque la neuropatía autonómica abole el dolor que este paciente debería presentar como signo de alarma. Igual sucede con las hipoglucemias. El paciente con neuropatía autonómica pierde el reflejo de protección propio de la hipoglucemia. O sea, ya no va a haber síntomas neuroadrenérgicos. De frente va a pasar a síntomas neuroglucopénicos. O sea, rápidamente va de frente a trastorno del sensorio. Ya no le avisa el cuerpo que tiene que consumir algún tipo de azúcar para poder recuperar o revertir la condición. A nivel gastrointestinal, ¿qué vamos a encontrar? También, principalmente dos elementos. Encontramos la gastroparesia o gastroparesis diabética, que se caracteriza por un retardo de la evacuación gástrica con sensación de llenura, tendencia a la náusea, tendencia al vómito. Y también tenemos el paciente con enteropatía diabética, que va a cursar con diarreas crónicas, intermitentes, constantes, que no mejoran con nada. También son pacientes que pueden tener problemas a nivel de la constipación, están constantemente estreñidos o tienen episodios de diarrea con estreñimiento. A nivel genitourinario tenemos el problema de la disfunción eréctil con eyaculación retrógrada y probablemente lo más complicado de manejar, que es la vejiga neurogénica, es aquella vejiga que ha perdido la capacidad de distenderse y de vaciarse correctamente, conllevando a retención urinaria, favoreciendo la aparición de infecciones urinarias e incontinencia. También tenemos algunas otras alteraciones que ya tienen que ver de manera mucho más directa con características puntuales a nivel corporal, ¿no? Entonces, anhidrosis, pacientes que tienen la piel extremadamente reseca por neuropatía autonómica, comen algo y sudan solamente de la cara, son cosas realmente raras y ese viene a ser principalmente el problema de la neuropatía, que el diagnóstico muchas veces es un diagnóstico de descarte. O sea, tenga que pasar por el cardiólogo, por el gastroenterólogo, para que finalmente diga, no tienes nada, probablemente es por tu diabetes. El diagnóstico final es un diagnóstico habitualmente de descarte. Entonces, vamos por acá.
¿Cómo diagnostico neuropatía diabética? Ya sé qué características tiene, cuáles son sus manifestaciones clínicas. Entonces, lo que yo voy a encontrar son síntomas y signos típicos de neuropatía con disminución del umbral de sensibilidad distal y simétrica. O sea, tengo que evaluar sensibilidad táctil, térmica, vibratoria y dolorosa para poder establecer correctamente el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a utilizar. No utilizo, como ustedes se darán cuenta, ningún tipo de prueba de laboratorio o prueba especial auxiliar como la electromiografía. No está indicado para neuropatía diabética. El diagnóstico no se hace con electromiografía. Solamente utilizamos una electromiografía cuando creemos que las molestias no son por neuropatía diabética. O sea, que es un paciente que realmente tiene otro tipo de condición. Para poder evaluar los diferentes tipos de sensibilidad, tenemos diferentes tipos de herramientas. Si voy a evaluar sensibilidad vibratoria, tengo que usar un diapasón de 128 Hz que se coloca en el primer dedo gordito, el dedo gordo. Si voy a evaluar sensibilidad presora, voy a utilizar un monofilamento de 10G. De hecho, una de sus compañeras de mi grupo de práctica se ganó el beneficio, así como en el Gran Chef, se ganó el beneficio de un monofilamento de 10G, que espero lo haya abierto porque le di cerradito en el dorso, que se utiliza en el dorso del grueso, del primer dedo del grueso, del primer dedo del gordo, la sensibilidad dolorosa con una punta de alfiler aplicada en el dorso también del dedo, ¿no? Entonces, ahí tenemos diferentes formas de evaluar los diferentes tipos de sensibilidad en el diagnóstico de neuropatía. Hay diferentes tablas, diferentes puntajes. Este, por ejemplo, es del grupo de Michigan, que evalúa justamente las características del pie en el reflejo, la percepción de la vibración y en función de eso da un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje se evalúa justamente el nivel de severidad de la neuropatía. No es menester que esto se lo aprendan, esto tampoco lo pregunto en examen por si acaso, simplemente es para que ustedes tengan la cultura de que existen puntajes y scores que nos permiten a nosotros uniformizar criterios en el grado de severidad de una neuropatía. Aquí tenemos igual, este es el puntaje ya completo del grupo Michigan, donde ya me está colocando percepción de la vibración, monofilamento, alfiler, dorsiflexión del pie, reflejos, etc. Entonces, ya sé qué manifestaciones clínicas tiene, ya sé más o menos cómo clasificar la neuropatía diabética. Ahora vemos qué tengo que hacer, en qué pacientes con diabetes voy a buscar neuropatía. Todo paciente diabético al inicio del diagnóstico en diabetes tipo 2 y 5 años después en diabetes tipo 1. O sea, lo mismo que en los casos anteriores, ¿no? Tanto para enfermedad renal diabética, retinopatía y neuropatía, el diagnóstico, el tamizaje, el despistaje de neuropatía lo hacemos en diabéticos tipo 1 5 años después del diagnóstico y en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. Para poder evaluar la polineuropatía simétrica distal, que es la forma de presentación más frecuente de la neuropatía periférica, evaluamos historia clínica y hacemos la evaluación de temperatura o punción con alfiler, que me mide fibras delgadas nerviosas, y sensación vibratoria con el diapasón, que me mide fibras gruesas. Entonces, todo paciente para evaluación de neuropatía diabética, historia clínica, mido temperatura o punta de alfiler, y diapasón, o sea, sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa y sensibilidad vibratoria. Y en todos los pacientes deberíamos tener por lo menos un control anual con el monofilamento de 10G para identificar pies en riesgo de ulceración y de amputación. Entonces, hay diferentes parámetros que me dicen si tengo de los 9 puntos que evalúe en la planta de mi pie, 7 puntos en el cual el paciente no siente, ese es un pie en riesgo de ulceración. Entonces ya tengo que tomar algunas medidas antes de que se ulcere. Signos y síntomas de neuropatía autonómica cardiovascular deberían ser evaluados en pacientes con complicaciones microvasculares, ¿ya? Entonces, nuevamente, si yo no pregunto, si no evalúo en mi paciente qué características tiene, no converso con el paciente durante la consulta, es probable que se me pueda escapar el diagnóstico de neuropatía diabética, porque como ustedes se darán cuenta, no es que sea muy florida la sintomatología a nivel cardiovascular. A menos que el paciente diga, pues doctor, me paro desmayando, ¿no? ¿Y en qué condiciones se desmaya? Cuando cambio de posición, tenemos que medir la presión arterial recostado, luego sentado, para ver la diferencial de presión arterial, medir frecuencia cardíaca, está en reposo el paciente, está con 100, 115, 120, de repente es un hipertiroidismo, hormonas tiroideas normales, ¿y por qué sigue taquicárdico? En el contexto de
paciente con diabetes de larga data, podría tratarse de una taquicardia de reposo por neuropatía autonómica. Entonces, son varios elementos ahí que se tienen que evaluar en el paciente con diabetes y riesgo o sospecha de neuropatía autonómica. ¿Cómo trato la neuropatía? Control glucémico para prevenir o retrasar el desarrollo de neuropatía en pacientes con diabetes tipo 1 y para retardarla en diabetes con tipo 2. En muchas literaturas se menciona que el paciente diabético tipo 2 al momento del debut ya tiene cierto grado de neuropatía diabética que es muy sutil pero que ya lo tiene. Entonces, por eso es que en la recomendación no hablan de prevención, hablan de retardar la progresión de la neuropatía en el tipo 2. En el tipo 1, por lo que ya hemos conversado, pues esperamos 5 años para el diagnóstico. Optimiza el control de la presión arterial y de los lípidos para reducir el riesgo de retrasar la progresión de neuropatía diabética. Esta recomendación que les estoy marcando, que tiene un grado de recomendación B medianamente importante, es una recomendación en realidad nueva de la guía de estos últimos 2 años. Anteriormente, hasta el año 2021, la única recomendación para prevención de neuropatía o evitar su progresión era solo el control de la glucosa. Entonces, hay nueva evidencia que sugiere que también controlar la presión y los lípidos podemos ir a favor de evitar la progresión de la neuropatía diabética, ya no solo glucosa per se. Hay que tratar a los pacientes para reducir el dolor relacionado a neuropatía periférica y los síntomas de neuropatía autonómica y mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Qué medicamentos, qué fármacos podemos utilizar para el control del paciente con neuropatía diabética periférica? Utilizamos anticonvulsivantes como la pregabalina, como la gabapentina. Utilizamos antidepresivos como la duloxetina, como la amitriptilina. Y utilizamos también medicamentos como, por ejemplo, los antioxidantes endoneuronales como el ácido tióctico o como la capsaicina. Entonces, en el tratamiento de la neuropatía periférica tenemos dos vertientes de tratamiento. Un tratamiento que va más que todo a la sintomatología y otro tratamiento que va a la patogenia. El tratamiento que está dirigido principalmente a la patogenia es el uso de un antioxidante endoneuronal como el ácido alfa-lipoico, también conocido como ácido tióctico. En el Perú lo tenemos en dos marcas, en la marca Tiogama, que es de un laboratorio alemán que se llama Warwack, y también lo tenemos en una marca cuyo laboratorio desconozco, que es Metadin. Esas son las dos marcas que actualmente se encuentran en el mercado peruano. De hecho, en el Hospital Hipólito Unanue nosotros tenemos ácido tióctico en la marca Tiogama para el tratamiento patogénico de la neuropatía diabética. ¿Cuál va a ser la ventaja de este tratamiento? Que es un tratamiento que va a ir sobre la etiopatogenia, o sea, bloquea el estrés oxidativo endoneuronal que se produce por la acumulación del sorbitol, por la vía del poliol, por todo lo que conversamos en la primera parte de la presentación de neuropatía. Entonces, va dirigido a ese punto. Otro de los tratamientos considerados como tratamientos etiopatogénicos son la benfotiamina, que es una vitamina B1 de acción prolongada, pero esta va a funcionar principalmente en el paciente diabético que tiene deficiencia de vitamina B1. Si no la tiene, en realidad no tiene un efecto 100% importante. Y tenemos la otra vertiente, que es una vertiente mucho más común, mucho más conocida, que es el uso de sintomáticos, o tratamientos para el dolor neuropático. Ahí entran los anticonvulsivantes como la pregabalina en presentación de 75 miligramos, se administra 2 veces al día y se va titulando la dosis 75 mañana y noche, no responde el dolor, no mejora, 150 mañana y noche, no mejora, 300 mañana y noche, es la dosis máxima que podríamos utilizar. El que tenemos en la gran mayoría de hospitales del Seguro Social y del Ministerio de Salud es la conocida gabapentina. Esta viene en presentación de 300, de 400 y de 600 miligramos. La que tenemos habitualmente para el Estado es la de 300 miligramos. La dosis de tratamiento para neuropatía diabética aprobada va de 900 miligramos al día hasta 3.600 miligramos al día. O sea, la dosis mínima que yo debería utilizar de gabapentina para el tratamiento de neuropatía diabética es de 900 miligramos al día. Por lo tanto, hay colegas a veces que al paciente con neuropatía diabética le dan una gabapentina en la noche y ya está.
y el paciente al siguiente control dice, doctor, me pasó con la gabapentina, probablemente sea un efecto placebo, porque esa dosis no tiene efecto farmacológico. O sea, la dosis mínima para yo poder tener un efecto farmacológico sobre el dolor neuropático es 900 miligramos al día. Y puedo titular la dosis hasta llegar a 3600 miligramos al día. Otro anticonvulsivante que podría utilizarse, pero que no tiene tanta evidencia científica, es la carbamazepina. Pero como les digo, no lo usamos mucho en realidad. Antidepresivos y cíclicos como la amitriptilina, que viene en presentación de 25 miligramos. Este es un inhibidor de la monoaminoxidasa que se utiliza habitualmente durante la noche y que tiene un efecto interesante sobre la neuropatía diabética también. Y otro antidepresivo mucho más moderno, que es un inhibidor de la captación de serotonina, noradrenalina, que es la duloxetina, que viene en presentación de 30 miligramos y de 60 miligramos. La recomendación es iniciar con 30 miligramos por una semana y a partir de la segunda semana aumentar a 60 miligramos al día. Se da solamente una vez al día. Capsaicina al 8% en parches no la tenemos en el Perú, pero ya, digamos, figura como parte del arsenal terapéutico del paciente con neuropatía diabética dolorosa, y también la presencia de opioides como el tramadol, aunque en realidad la gran mayoría de sociedades científicas hoy en día sugieren que se utilice lo menos posible los opioides por el riesgo de adicción y de tolerancia al tratamiento del dolor. Entonces debería ser una de las últimas opciones el uso del tramadol en un paciente con neuropatía diabética periférica, dolorosa. ¿Qué hacemos con la neuropatía autonómica? Ahí tenemos otro gran problema. Esto ya es, digamos, un poquito para terminar. En la neuropatía autonómica en realidad no hay un tratamiento definido, se trata de manera sintomática de acuerdo a las características del paciente. Si mi paciente tiene hipotensión ortostática, ¿qué tengo que hacer? Evitar que tenga cambios bruscos de postura, utilizar medidas o calzado compresivo y fármacos que retienen sodio como la alfa-fluorohidrocortisona. No se puede utilizar este tipo de derivado de la fluorocortisona para tratar de incrementar la retención de sodio y de esa manera mi paciente tenga menos tendencia al 5. En el caso del paciente con gastroparesia diabética, por ejemplo, uso de prokinéticos gastrointestinales, metoclopramida, domperidona, levosulpirida, para mover más ese esófago y evitar que el paciente tenga problemas de eh, náuseas, de vómitos, de reflujo gastroesofágico. Y si tiene diarrea diabética, en este caso por la enteropatía, sí están indicados antidiarreicos como la loperamida. En algunos casos funciona disminuir la fibra alimentaria y en otros casos no está aquí, pero el subsalicilato de bismuto funciona muy bien en pacientes con diarrea diabética. Hemos tenido muy buena experiencia en el hospital e incluso en mi residencia médica también responde muy bien, se reducen los episodios de diarrea y el paciente mejora su calidad de vida. El famoso bismutol, ¿no? Bismutol, bismucar, este es el subsalicilato de bismuto, se da en jarabe, 15 a 30 mililitros hasta cada 8 horas y con eso en realidad mejora bastante el tema de la enteropatía diabética, o sea, la diarrea por la parte metabólica. En el caso de la vejiga neurogénica, sí es todo un dolor de cabeza, porque el paciente al final termina en entrenamiento vesical, tiene que aprender a hacerse autocateterismo vesical, o sea, vaciar su propia vejiga, porque si no lo hace, termina en globo vesical y en emergencia. Porque recuerden que el problema no es la vejiga per se, sino es la inervación de la vejiga que se ha perdido. Uy, perdón. Disfunción sexual, se puede utilizar fármacos como el sildenafilo, tadalafilo, previa evaluación cardiovascular siempre es importante. Algunos fármacos de inyección directa a nivel del de los cuerpos uretrales, que es el alprostadil, y fármacos de aplicación intracavernosa como papaverina, fentolamina. Esto ya es de manejo netamente urológico y en el peor de los casos, bueno, una prótesis peneana. Muy bien, chicos, creo que con esto acabamos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Doctor. Mm. Sí, Juan Pablo, te Doctor, escucho. una cosa de que si le va a pasar esto a la delegada de tu clase. Sí, la clase va a pasar, se va a enviar después a la delegada, pierde cuidado. Ya. Doctor, doctor, disculpe, ¿podría repetir lo de disestesia y parestesia? Las disestesias son son una manifestación semiológica del dolor por neuropatía. Se va a caracterizar por tener
problemas de ardor, quemazón, hincones, calambres, corriente eléctrica, o sea, todas las manifestaciones dolorosas de un cuadro de neuropatía se conocen semiológicamente como disestesias. Y las parestesias son afectaciones de la sensibilidad. O sea, el paciente siente menos, siente como que el pie anestesiado, como que hormiguea, como que caminan insectos, pero no es dolor, es simplemente una sensación de adormecimiento permanente u hormigueo permanente. Esa es la parestesia. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctor. Ok. Mi doctor, todo claro. Doctor, una consulta. Para iniciar el tratamiento para dolor neuropático con gabapentina, se iniciaría con 900 miligramos día, ¿no? ¿O no se Sí, puede reducir a 12 horas? no, les encanta a algunos colegas, a algunos neurólogos y en realidad también a algunos endocrinólogos, siendo sincero, empezar con menos dosis. En realidad la recomendación con gabapentina, si nunca le has empezado a tu paciente gabapentina y le vas a dar tratamiento, lo que te dice la recomendación es lo siguiente. El primer día de gabapentina, una sola gabapentina, en la noche, por ejemplo, de 300 miligramos. Al día siguiente, dos gabapentinas, una en la mañana, una en la noche. Y a partir del tercer día, ya le doy la dosis plena. Mañana, tarde y noche. O sea, 900 miligramos al día. 300, 300, 300. Y de ahí en adelante, todos los días, 300, 300, 300, cada 8 horas. Menos de esa dosis, como te digo, yo sé que algunos colegas dan, y a veces el paciente dice, con eso estoy bien, pero en realidad farmacológicamente no tiene el efecto. Ahí yo, que desde mi punto de vista, según lo que farmacológicamente se conoce, es más un efecto placebo, o sea, el paciente se siente bien, o de repente ni necesita la gabapentina y está tomándola innecesariamente, sobre todo aquellos que toman una al día. Ahora, hay que tener en cuenta que la gabapentina sí se tiene que ajustar en dosis en enfermedad renal. O sea, si tu depuración de creatinina, si el filtrado glomerular es menor de 60, se empieza a ajustar la dosis. Y es posible que algunos pacientes renales diabéticos estén tomando dos gabapentinas al día o una gabapentina al día y esa sea su dosis, pero no porque no le estemos dando la dosis correcta, sino que hemos corregido la dosis por la enfermedad renal, que esa es, digamos, una historia diferente. En el paciente que está con la función renal conservada, el diabético con función renal conservada, debería utilizar como mínimo 900 miligramos al día si yo quiero ejercer el efecto real terapéutico de reducción del dolor neuropático, ¿no? Si no, ahí jugamos en que si es placebo o no es placebo en realidad ese tratamiento. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, chicos, entonces si no hay ninguna duda adicional, les agradezco la atención y ya coordinaré con su delegada para hacerles llegar las diapositivas de la clase. Ahí tienen mis redes sociales para que puedan verificar alguna información. Son redes sociales dirigidas no a personal médico, obviamente es para población general, pero de pronto por ahí les puede servir para algún paciente o algún familiar. ¿Ah? Muchas Muchas gracias gracias, y que tengan doctor. buenas Doc- tardes. Dime, Doctor, disculpe, ¿me escucha? sí te escucho, dime. Doctor, ¿podría ponerme de moderadora, por favor? Ahorita estoy pase de lista y quería compartir pantalla. Por favor, soy Andrea Reyes Alvarado. A ver, Ahorita usted está de moderador. Ajá, ¿me lo podría déjame poner? make a host. Muchas Ya, gracias, doctor. perfecto, Hasta luego. listo. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias. Pablo, ¿me estás ahí? Pablo, Sí, aquí estoy. ya. Comparte pantalla, por favor, para poder pasar la lista. Nada. Comenzamos ahorita con 2 de mayo. Ok, ya está. ¿Se puede ver? Sí, sí se puede ver. Ya. Ya empezamos con 2 de mayo. Brigitte del Águila. Lo coloco por el chat, está presente. Ya. Diego Dueñas. Presente. Ana Paula Peña. Presente. Luis Chávez. Hola, presente. Johanna Chipana.
Presente. Mitchell Tasaiko, Presente. Angie Bowman, Presente. Xiomara Sotomayor, Presente. Joel Rubio, Presente. César Macha, Presente. Lucía Candia, Presente. Rodrigo Valladares, Presente. Laurian Zamudio, Presente. Diana Chumbe, Presente. Ángela Leonardo, Presente. Angie Cuadros, Presente, Andrea. Jimena Cruz, Jimena Cruz. Ok. Gabriel Trinidad, Presente. Georgia Castañeda, Presente. Jacob Cabello, Presente. Alessandra Espino, Presente. Gabriel Jara, Gabriel Jara, Noelia Ascensios, Presente. Gabriel Jara presente, lo coloco por el chat. ok. Perdón chicos, no estoy viendo el chat. Ya, Vanessa Ticona, Vanessa Ticona, Presente. ok. Gino Vicencio, Presente. Edgar Vivanco, Presente. Cállate. Lucero Rubianes, Presente. Brigitte Villanueva Presente. y Willy Cipriano. Presente. Ok. Ahora Hipólito. Rosa Rotinco, Presente. Catherine Chirinos, Catherine Chirinos, ok. Brenda Aguilar, Presente. Brenda Aguilar, Presente. ok. Brenda Macha, Presente. Milagro Jaco, Presente. Lim Liu, Ande Paloma, presente. Oli, Daniel Gómez, Presente. Giancarlo Quispe. Pablo Presente. Chirinos, Catherine está presente. Ya, ok. Giancarlo presente. Ujú. Ok. Jefferson Mujica, Presente. ya. Perla Márquez, Presente. Juan Pablo Taboada, Estamos presente. ya. Johanna Herbias, Presente. Alexandra Lata, Presente. Jacqueline Espinosa, Hola Paloma, presente. Gabriela Díaz, Presente. Ayeli Cumpa, Presente. Alexia Coyagua, Alexia Coyagua, ok. Renzo Valero, Renzo Valero, Guadalupe Panduro, Presente. Rodrigo Grandes, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Alexandra Martínez, Presente. Renzo, Hola, Alexia Coyagua presente, por favor. ok, Ale. Renzo Espinosa, Renzo Espinosa, Presente. ya. Frank Vilches, Presente. Ana Rosa Chuquispuma, Ana Rosa Chuquispuma, Presente. ya. Juan Francisco Castilla, Presente. ya. Ahora el Hospital de la Policía. Paloma, hola.
En la lista pusiste a Alexia como falta y a Renzo Valero como presente. Uy, cierto. Ok, ya. Sí, ya está. Gracias. Carolina Montalvo. Presente. Angélica Villus. Presente. Presente, ya. Lucero Guerrero. Presente. Sebastián Torres. Presente. Patricia Saldaña. Presente. Palo, escúchame, Renzo Valero está presente. Nayeli Compa es la que ha faltado. Estoy revisando en el chat. Renzo Valero está presente y Nayeli no está. ¿Quién no está? Espérate. Ya. ¿Y Renzo sí? Sí, Renzo sí está. Ya, ya está. Antoinette Rivera. Presente. Ya. Jimena Rojas. Presente. Piero Gambarini. Presente. Camila del Águila. Presente. Amy Mucho Trigo. Presente. Ricardo Miranda. Presente. Blair Mori. Está en camino a la universidad, pero sí estuvo presente en la clase. Ya, ok. Laura Mamani. Presente. Dylan Ramírez. Presente. Genaro Lingán. Genaro Lingán. Hola Paloma, disculpa, presente, Lingón. Luis Lozano. Presente. De Andra Reinaga. Ah, sí me escribió. Sí está. Ya. Milagros Rubina. Presente. Y Daniel Arauco. Presente. Carla Dextre. Presente. Nayeli Zanabria. Presente. Heidi Ascona. Presente. Agata Miranda. Presente, buenas tardes. Manuel Aguilar. Presente. Víctor Ayala. Víctor Ayala. Saeli Dueñas. Saeli Dueñas. Sergio Córdoba. Presente. Gabriel Espinosa. Presente. Daniel Mesa. Presente. Flavia Sáenz. Flavia Sáenz. Por chat, Palo. Ok. Ya. Ya, ahora con el reba. Sigue María, sigue María. Rebagliete es el último. Ah, ya. Ya. Maricruz Salomón. Presente. Diana Espinosa. Presente. Emily Laureano. Presente. Milagros Dueñas. Presente. Melina Sarabia. Presente. Edgar del Castillo. Presente. Pamela Tapia. Presente. Ya. Ok. Vanessa Moriano. Presente. Yasmín Alba. Presente. Brisa Corrales. Presente, Palo. Ariana González. Presente. José Omar Trillo. Presente. Angeli Rojas. Presente. Camila Gómez. Presente. Ok. Paolo Lozano. Presente. Benjamín Caja. Presente. Gabriel Ulloa. Gabriel Ulloa. Está por chat, Palo. Ok. Luisa Nina.
Luisa Nina, Yanira Quispe, Presente. María Fernanda Romero, Presente. Eric, ya. Presente. Oscar Manuel Guidotti, Presente. Alison Zapata, Presente. Raquel Puma, Presente. Leonardo Patrick, Presente. Paulo Aquije, Presente. Noelia Roque Presente. y Linda Córdoba. Linda Córdoba. Ok, ya ahora con el reo. Luciana Palomino, Presente. Sebastián Lara, Buenas tardes, Paloma Lara presente. María García, Presente. Eileen Torres. Ok, Diana Perales, Presente. Ana María Ulloa, Presente. Fernanda Fuentes, Presente. Josefa Pangalima, Presente. Alexa Mendoza, Presente. Miguel Salazar, Presente. Hilary Wilka, Presente. Nadia Linares, Presente. Stephanie Ore, Presente. Yaira Paza, Presente. Camila Zúñiga, Presente. Winnie Guevara, Presente. Emerson Mautino, Presente. Daniela Gómez, Presente. Abigail Cuadrado, Presente. Miguel Guevara, Presente. Itzaúl Álamo, Presente. Arnold Chávez, Presente. Roberto Trinidad, Presente. Fernando Hacha, Presente. Camila Salazar, ya, sí, ok. José de la Torre, Presente. Joel Anderson Quispe, Presente. Anabel Gómez, Presente. Guillermo Salazar, Presente. Luis Jara, Presente. Eric Mamani, Presente. Giorgio Carvajal. Presente, Paloma. Ya. Palo, la única presente de los que han faltado, Saily Dueñas del Hospital Policía. Saily Dueñas del Policía. Me escribió por el chat de que sí estaba presente y Esther Córdoba también estaba presente. Los demás he revisado en el grupo y no se encuentran dentro. Ya. Saily Dueñas y Linda Córdoba del Hipólito. Del Hipólito. Está ahí acá. Abajo. No, perdóname, del anterior. Ajá, abajo, el último. Ajá. Ya. Los demás, colócale rojito, por favor. Gracias, Palo. Ya. Bye, chicos.